Los renunciamientos estratégicos, cuando un abogado decide no pelear. Hoy quiero hablar de algo que los abogados casi nunca dicen en público, de las veces que decidimos no pelear, no porque no tengamos argumentos, no porque tengamos miedo, sino porque después de analizar el tablero completo, concluimos que pelear ese round específico nos cuesta más de lo que nos da. En el mundo jurídico esto se llama renunciamiento estratégico, y es una de las decisiones más difíciles que toma un abogado porque va en contra de nuestra formación, de nuestro instinto y muchas veces de nuestra convicción más profunda sobre lo que es justo. Voy a contarles un caso real, un caso que estamos llevando ahora mismo. Voy a contarles la historia procesal con detalle, el camino que podríamos haber seguido, por qué decidimos no seguirlo y lo que sentimos al respecto. No voy a mencionar nombres de personas, sí voy a mencionar cargos e instituciones porque forman parte de la historia y porque creo que la transparencia sobre el funcionamiento del sistema judicial es una obligación que tenemos los abogados que queremos mejorarlo. Empecemos. El caso, la historia procesal. El expediente tiene su origen en una estafa. Una persona mayor, llamémosle el cliente, pagó en enero de 2021 una suma de dinero a dos personas para que gestionaran su jubilación. Esas personas tomaron el dinero, nunca hicieron el trámite y el cliente quedó durante más de un año sin cobrar ninguna haber previsional. Después comenzó a cobrar una prestación menor a la que le correspondía. El daño patrimonial acumulado, calculado con actualización inflacionaria y pérdida de haberes, asciende a varios millones de pesos. Hay una causa penal abierta, hay imputados, hay imputación vigente. La causa tiene más de 4 años. Nuestro estudio tomó la representación del cliente y comenzó a trabajar en dos frentes simultáneos: la constitución como actor civil para reclamar la reparación del daño y la solicitud de medidas cautelares para garantizar que cuando llegue una sentencia haya patrimonio de los imputados sobre el cual ejecutarla. Lo que pasó a continuación es lo que quiero contarles. Entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, nuestro estudio presentó ante la Fiscalía de Instrucción actuante un total de 5 escritos. El primero en septiembre de 2025, luego en noviembre con el pedido formal de inhibición general de bienes y constitución como actor civil, luego en diciembre reiterando el pedido cautelar con carácter urgente, luego en febrero con una comunicación que voy a mencionar en un momento porque merece párrafo aparte, y finalmente un pronto despacho también en febrero, instando a la Fiscalía a proveer todas las presentaciones pendientes. Ninguna de esas 5 presentaciones obtuvo respuesta durante ese periodo. La comunicación de febrero merece ese párrafo aparte que prometí. Nuestro cliente, después de concurrir personalmente a la Fiscalía, llegó a nuestra oficina en un estado de profunda aflicción y quebranto emocional. Años de espera, de silencio institucional, de sentir que el sistema simplemente no lo veía. Lo que nos transmitió ese día excedía lo jurídico. Era el agotamiento de una persona mayor que había confiado en que la justicia iba a responder y que seguía esperando. Pusimos esa situación formalmente en conocimiento de la Fiscalía mediante escrito el primer día hábil del año, el 2 de febrero de 2026, porque consideramos que era nuestra obligación ética hacerlo. Ese escrito tampoco obtuvo respuesta. El 25 de febrero de 2026, la fiscal de instrucción dictó 2 decretos simultáneos. El primero rechazó la medida cautelar solicitada. El fundamento completo textual fue este: la causa se encuentra con la investigación penal en curso dentro de los términos de ley. Una línea, sin análisis de los presupuestos cautelares, sin referencia al monto del daño, sin consideración de la situación de vulnerabilidad del cliente. Una línea. El segundo rechazó el pronto despacho. El fundamento fue que no existía plazo legal vencido que habilitara su procedencia, citando jurisprudencia del Tribunal Superior de Córdoba y doctrina procesalista local. Presentamos 2 recursos, uno contra cada decreto. El recurso contra el rechazo de la cautelar fue un recurso de oposición fundado en 4 agravios: arbitrariedad por ausencia total de fundamentación, error de derecho porque la investigación en curso no impide el dictado de cautelares, presupuestos cautelares configurados y vulneración de la tutela judicial efectiva. Incorporamos jurisprudencia federal, doctrina actualizada y la condición de vulnerabilidad del cliente con base en la Ley Nacional de Víctimas. El recurso contra el rechazo del pronto despacho fue un recurso de reposición con oposición en subsidio. El argumento central era una contradicción lógica interna del decreto. La fiscal sostuvo que no había plazo legal vencido ni urgencia que justificara resolver, pero en el mismo acto y la misma fecha resolvió la cautelar que llevaba pendiente desde noviembre. Si no había demora, ¿por qué resolvió ese día?
Si resolvió ese día, el pronto despacho cumplió exactamente su función. Las dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. En ese recurso también anunciamos formalmente nuestra intención de recorrer la cadena recursiva completa hasta el Tribunal Superior de Justicia para obtener doctrina sobre las obligaciones del Ministerio Público Fiscal en materia de respuesta oportuna a planteos de víctimas en situación de vulnerabilidad. El 12 de marzo de 2026, la Fiscalía resolvió ambos recursos. Respecto de la cautelar, reconoció expresamente que existía razón al letrado en la falta total de fundamento y revocó el decreto en su totalidad. Una victoria concreta. El recurso funcionó exactamente como estaba diseñado. Respecto al pronto despacho, mantuvo el rechazo. Agregó que había quedado abstracto porque ella ya había resuelto. Ese argumento es precisamente la contradicción que habíamos señalado. Reconoció implícitamente que resolvió por causa del pronto despacho, pero sostuvo que eso lo hacía abstracto en lugar de reconocer que el remedio había funcionado. La fiscal elevó el recurso sobre el pronto despacho al juez de control. 13 de marzo de 2026, el juez de control dictó resolución. Declaró formalmente inadmisible nuestra oposición. El fundamento fue que el decreto que rechazó el pronto despacho no se encuentra entre las resoluciones fiscales oponibles en los términos del artículo 338 del Código Procesal Penal de Córdoba, y que el Código prevé para estos casos un procedimiento específico contemplado en el artículo 155 que regula la queja por retardada justicia ante el Ministerio Público. Y aquí llegamos al momento central de este video, el camino que podríamos haber seguido. La resolución del juez de control es apelable ante la Cámara de Acusación de Córdoba, y hay un argumento jurídico serio para apelarla. El artículo 338 del Código Procesal Penal de Córdoba es una norma de trámite, no una norma que enumera taxativamente cuáles resoluciones fiscales son oponibles. Dice, en los casos que la ley autoriza la oposición, lo cual remite a otras normas del Código. El juez de control sostuvo que el rechazo del pronto despacho no está entre las resoluciones oponibles, pero no citó ninguna norma que expresamente lo excluya. Una exclusión de derechos procesales no puede presumirse, debe estar expresamente establecida. Hay además un argumento convencional de fondo. Si el Código no prevé ningún remedio contra el rechazo fiscal del pronto despacho y la queja del artículo 155 también exige un término legal vencido inexistente en este caso, el resultado es que la víctima queda sin remedio procesal alguno frente a la demora fiscal indefinida. Esa conclusión es incompatible con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con el principio de tutela judicial efectiva. Ese argumento llevado ante la Cámara de Acusación podría haber generado un pronunciamiento sobre el alcance del artículo 338 en relación a resoluciones fiscales sobre pronto despacho. Y si la Cámara lo rechazaba con fundamentos pobres, teníamos el escalón para llegar al Tribunal Superior de Justicia con un caso construido instancia por instancia, con hechos claros, documentados y de gravedad suficiente. Ese era el camino, era un camino jurídicamente serio, era coherente con el anuncio que habíamos hecho en el propio escrito de continuar la línea recursiva hasta obtener doctrina del Tribunal Superior de Justicia. Y decidimos no tomarlo. La decisión de no seguir ese camino. ¿Por qué? Por tres razones que quiero explicar con honestidad. La primera es el capital procesal. La Cámara de Acusación de Córdoba es un tribunal único. No hay otra Cámara de Acusación. Todos los expedientes penales de la provincia con recursos de cierta entidad pasan por ahí, más precisamente de la capital, de la ciudad de Córdoba. En el resto de la provincia existen otras cámaras del crimen que actúan como Cámara de Acusación. Nuestro estudio tiene historia con esa cámara, no mala historia, pero historia. Cuando un estudio recurre todo, funda todo y pelea cada resolución adversa, genera una imagen en la mente de los magistrados. A veces esa imagen trabaja a favor, a veces genera resistencia. En este momento de este expediente, agregar una apelación sobre una inadmisibilidad formal de pronto despacho, que es una cuestión que nadie apela, nos pareció un costo institucional que no queríamos pagar todavía. La segunda es el tiempo. Un recurso ante la Cámara de Acusación requiere un escrito serio, fundado, que merece atención y dedicación. Ese tiempo tiene un costo real para el estudio y para el cliente, especialmente en un expediente donde la contraprestación económica es mínima. Hay una tensión real entre la vocación de generar doctrina y la sostenibilidad del estudio como empresa. La tercera, y esta es la más difícil de decir en público, es que el agravio concreto ya no existe.
La cautelar fue revocada, el pronto despacho, con toda su contradicción lógica, cumplió su función práctica. La fiscal resolvió. Pelear ante la Cámara de Acusación una inadmisibilidad formal sobre un remedio que ya funcionó es difícil de justificar ante cualquier tribunal sin que parezca una estrategia dilatoria o una pelea por principio desconectada de los intereses concretos del cliente. Y sin embargo nos duele. Sentimiento del estudio. Nos duele porque el argumento era bueno, porque la historia procesal de este expediente documenta con precisión algo que todos los abogados que litigan en materia penal en Córdoba conocen, pero nadie dice formalmente. La demora estructural del Ministerio Público Fiscal frente a los planteos de las víctimas no tiene remedio procesal eficaz en el sistema actual. No hay plazo legal que obligue a la Fiscalía a responder un pedido cautelar, no hay sanción para la demora. El pronto despacho es rechazado porque no hay plazo vencido. La queja por retardada justicia exige el mismo presupuesto. Y la oposición ante el juez de control es declarada inadmisible porque el decreto sobre el pronto despacho no está entre las resoluciones oponibles. El resultado es un sistema que puede demorar indefinidamente la protección cautelar de una víctima sin que exista ningún remedio procesal que la obligue a actuar. Eso es lo que este expediente documenta. Y eso es lo que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba debería decir que es o no es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con la Ley Nacional de Víctimas. Ese pronunciamiento no va a llegar por este camino, va a llegar por otro expediente en otro momento, cuando las condiciones del caso y del estudio permitan sostener esa batalla hasta el final, sin que otros intereses queden comprometidos en el camino. O va a llegar cuando otro abogado tome ese mismo argumento y tenga la combinación de tiempo, energía y contexto procesal adecuado para llevarlo hasta donde merece llegar. Y si llega, nos va a parecer bien, aunque no seamos nosotros quienes lo logremos, porque el objetivo no es el crédito. El objetivo es que el sistema funcione mejor para las personas que lo necesitan. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que a veces nos obliga a renunciar a pelear una batalla para no perder la guerra. Gracias por escuchar.